a Jesús, la parte en la de poner nuestros dones y nuestros talentos al servicio de la comunidad y la iglesia. Y hoy vamos a ver de qué manera vivir como Jesús ante la sociedad. Entonces, vamos a Romanos 12, capítulo 14. Dice: bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. El primer punto que vamos a ver en esta noche es: bendigo a los que me desean el mal. Recuerden que estamos viendo las instrucciones de cómo llevar una vida que le agrada a Dios. Una vida que le agrada a Dios es una vida imitando a Jesús. Entonces, aquí estamos desarrollando todos estos puntos en los que pues nos dan estas instrucciones de cómo vivir una vida en adoración a Dios. Si tú quieres vivir una vida en adoración a Dios, estos son los puntos que nos dice Pablo. Entonces, número 1, bendigo a los que me desean el mal. Se fue directo a la yugular. No empezamos suavecito ni nada, sino que directamente a la yugular, bendiciendo a los que nos desean el mal. Entonces, este primer punto que vamos a abordar en cuanto a cómo debemos desarrollarnos como cristianos es este. Va a haber muchas personas a lo largo de nuestra vida que nos deseen el mal, que nos hagan el mal, que no solo nos hagan el mal, sino que hablen mal de nosotros y realmente como que quieran perjudicarnos. Entonces, este punto es para nosotros, que saber qué hacer en esa situación. No sé cuántos de aquí han pasado por esta situación en la que alguien les ha hecho mal, alguien ha hablado mal en contra de ustedes, alguien ha obrado mal en contra de ustedes. Entonces, aquí la palabra nos está diciendo cómo debemos de responder. Y dice: no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Bendecirlas, o sea, hablar bien de las personas. Bendecir a alguien es hablar bien de esa persona, desearle cosas buenas. Y no se queda hasta ahí, sino que dice que le pidamos a Dios en oración que las bendiga. Yo quiero que traigas a tu mente en este momento, si hay una persona que haya hecho algo mal en contra tuya, tal vez en este momento, en este día, hace poco o hace mucho, pero dijo algo mal en contra de ti. Quiero que traigas a esta persona a tu mente y de corazón vamos a pedirle a Dios que la bendiga. Yo sé que es difícil y que no lo vamos a sentir en el momento, pero es lo que dice la palabra que tenemos que hacer. Entonces tenemos que aprender a bendecir a las personas que nos persiguen, a las personas que nos maldicen y a las personas que desean el mal en contra de nosotros, así como Jesús lo hizo en la misma cruz. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen? Pues Él es nuestro mayor ejemplo. Entonces, quiero que traigas a esa persona a tu mente y que con el corazón le digas: Dios, bendice a esta persona, que le vaya bien, bendícela por favor. Y cada que se venga esta persona a tu mente, que esa sea, yo sé que nos va a costar trabajo al principio, pero eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Y entre más rápido empecemos a ejecutarlo, pues más rápido vamos a hacerlo como un hábito. En cuanto nos salgan algo malo, voy a bendecir. Y no el famoso: ay, sí, ya, que Dios te bendiga, sino genuinamente queremos que le vaya bien a esa persona. Debemos aprender a hacer cada vez que se nos presente esa situación, en lugar de enojarnos, en lugar de desearles el mal, en lugar de hablar mal de esas personas, en lugar de acusarlos tal vez, porque lo que queramos sea como: no sabes lo que me hizo, ¿no? No, vamos a bendecirlos, vamos a pedirle a Dios que les vaya bien. Y es difícil, porque queremos que les vayan mal, ¿no? Queremos que algo malo les pase, que se ponga shampoo de ese para depilar y se quede pelón, o algo así, ¿no? Entonces, hay que pedirle a Dios que bendiga a las personas que nos hacen el mal. Ese es el primer punto. ¿Nos queda bien claro? ¿Sí? ¿Ya le pidieron a Dios que bendiga a esa persona que les hizo el mal? ¿Sí? ¿No?
Bueno, vamos a estarlo trabajando, no se preocupen. El punto número 2 que vamos a ver hoy es: soy empático. En Romanos 12:15 dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Recuerden que estamos viendo ahorita la manera en la que nos vamos a comportar nosotros como cristianos ante la sociedad. Estamos viendo aquí literalmente las instrucciones de cómo debemos de comportarnos nosotros como cristianos ante el mundo, ante la sociedad, ante la iglesia, ¿ok? Ya vimos que en primer lugar es bendecir y orar por los que nos desean el mal, por los que nos maldicen y por los que nos persiguen. En segundo lugar, el ser empático. Aquí es increíble que la palabra de Dios pues nos enseña a ser empáticos. La empatía es un puente entre las emociones de otra persona y las nuestras. Podemos definirla como la habilidad para compartir y entender las emociones de otros, distinguiendo entre nosotros y los demás. Entonces, es increíble cómo desde antes de que existiera el término psicológico para esto, Dios ya lo había revelado en su palabra, que debíamos de ser pues empáticos, ¿no? Dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Ser empático es ponerse en los zapatos del otro para poder entender un poco más a profundidad lo que está sintiendo. Lo que aquí nos está pidiendo la palabra es que no seamos indiferentes a las emociones, a los problemas, a las situaciones que las demás personas están pues pasando. Por ejemplo, si tu amigo está feliz porque se va de viaje a Acapulco con su familia, pues tienes que ponerte feliz con él, ¿no? Que no te dé cringe, de que ay, qué oso, que te dé felicidad, ¿no? Ahorita estamos en una época en la que a todo el mundo le da cringe todo. Entonces, no, debemos de alegrarnos con los que se alegran. Si eso le da felicidad y es una oportunidad para tu amigo, para tu hermano de la iglesia o lo que sea, pues qué padre, alégrate con esa persona. O cualquier bendición que alguien te comparta, en vez de sentir envidia de que, ay, no se lo merecía, o tal vez yo quería ese puesto de trabajo, o lo que sea, más bien debemos de alegrarnos con los que se alegran. Y de igual manera cuando alguien está triste, ¿no? Tal vez a tu hermanito chiquito se le murió su pez, y para él fue como lo más triste, ¿no? A Dani se le murió su pez. Entonces, no es como burlarte de él, no alegrarte con el sufrimiento de la gente, a veces somos como que muy sádicos, sino que aprender a ponernos en su lugar para identificarnos con sus emociones también, ¿no? Entonces, aquí la palabra justamente nos está pidiendo eso, que podamos ser empáticos con las emociones, que podamos ser empáticos con las situaciones que pasan otras personas. Somos esa luz, ¿no? Somos esa sal del mundo. Entonces, si eres esa luz en tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo, pues vas a ser esa persona a la que se le acercan de que, ay, me pasó esto, porque saben que eres empático, porque sabes que te interesas por los problemas de los demás. Entonces, esta es una instrucción de la Biblia de cómo debemos de comportarnos ante la sociedad. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver Romanos 12:16. Dice: vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Aquí en otras versiones me parece que dice: y no sean sabios en su propia opinión. Entonces, ¿qué es vivir en armonía? Vivir en armonía con los demás es respetarnos, amarnos y soportar nuestras diferencias. A nosotros lo que nos une como iglesia, como individuos, es Cristo, pero vamos a tener diferencias entre nosotros, vamos a tener diferentes puntos de vista, diferentes gustos musicales, diferentes gustos de ropa, incluso diferentes puntos de vista teológicos, pero no por esas diferencias debemos de vivir en división, sino en armonía. Así como la alabanza que la vimos ahorita, eran diferentes instrumentos, ¿no? Eran diferentes voces y todo, y hacían una armonía, porque no todos sonaban igual, cada uno sonaba diferente, pero eso era lo que hace que se vea como que se escuche tan bien.
la armonía que hay entre cada instrumento y cada voz. Y así nosotros, aquí nos está diciendo la Biblia, que vivamos en armonía. Eso quiere decir que vamos a ser diferentes, no vamos a ser todos iguales, porque para que haya armonía se necesita que haya una diferenciación entre una y otra. Entonces, por ejemplo, vivir en armonía es, tal vez, no comparto tu gusto musical, ¿no? A mí me gustan los medleys viejitos, a mí me gustan las de Remolineando, y a ti te gustan Un Corazón o Kim Richards, ¿no? Pero no por eso voy a decir que tu gusto musical es horrible y ya no me voy a juntar contigo, sino que voy a respetar tus gustos y vamos a poder vivir justamente en armonía a pesar de nuestras diferencias. Y muchas veces como iglesia hacemos lo contrario, de que no compartes lo mismo que yo, ya no me hables, ya tú quédate allá y yo acá. No, la Biblia dice hay que aprender a vivir en armonía a pesar de nuestras diferencias. Dice, no sean tan orgullosos como para no disfrutar la compañía de la gente común. ¿Quién es la gente común? O sea, la gente que no es como importante, por así decirlo. El ser humano es muy propenso a querer juntarse con la gente importante. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que les dicen de que no, es que mi amigo el diputado, o mi hijo va en la misma escuela que los hijos de Peña Nieto, cosas así, ¿no? De que mi tío es amigo del Papa. Entonces, justamente aquí la carta se le escribió a la iglesia en Roma, ¿no? Y los fariseos y todo eso tenían pues la costumbre siempre de buscar los primeros asientos, querían como rodearse solamente de gente adinerada, de gente importante y todo eso. Y Jesús era todo lo contrario. Jesús se iba con los pescadores, pues sí, con la gente del pueblo y todo eso, a compartir con ellos. Entonces, pues se espera lo mismo de nosotros, que no nada más queramos estar rodeados como de gente importante, como le dice la palabra, todos somos pues importantes, pero aquí se refiere a este tipo de persona, ¿no? Tenemos la responsabilidad como seguidores de Cristo de disfrutar de la compañía de la gente común. O sea, tal vez es una persona que no nos va a poder dar nada a cambio. Tal vez es una persona que no es rica, tal vez es una persona que no es famosa, tal vez es una persona que no es inteligente. Dile a tu amigo, por eso me junto contigo. No es cierto. Solamente alguien que no es pues alguien importante para la sociedad. Entonces nosotros debemos de buscar juntarnos con todos, o sea, no solamente con la gente que no es importante, sino con todos, pero en este caso les dice, no busquen solo quererse juntar con la gente que es importante. Y después dice, y no piensen que lo saben todo o sean sabios en su propia opinión. El ser sabios en su propia opinión es eso, o sea, pensar que lo que yo creo es lo que debe de ser, lo más importante. Y no, nos llegamos a equivocar mucho. Entonces siempre tenemos que tener la humildad de decir, Chan, yo me equivoco, me puedo equivocar, ¿no? Por eso tenemos la palabra, siempre tenemos que ir a la palabra, a ver qué dice la palabra. No importa lo que yo diga ni lo que tú digas, sino qué dice la palabra. Entonces, hemos visto hasta ahora, ¿cuál fue el punto número 1? ¿Se acuerdan? Ajá, sí, muy bien, Isabela. Bendigo a los que me persiguen. El punto número 2 fue ser empático y vivir en armonía, ¿ok? Entonces ya podemos tener un mapa más o menos de cómo debemos de comportarnos ante la sociedad como hijos de Dios, como seguidores de Cristo. Ahora, punto número 4, vivo en paz con todos. Romanos 12, del 17 al 18 dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Entonces, devolverle a alguien mal por mal es el famoso me la hizo, me la paga,
que es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que si alguien te la hace, me la paga y doble, y no sabe con quién se metió, y todo eso, ¿no? Entonces, pues no, nosotros como seguidores de Cristo debemos de apuntar hacia el otro lado. Ya vimos en el primer punto que debemos bendecir a los que desean o nos hacen el mal. Entonces, por consiguiente, si alguien obra mal en nuestra contra, pues no vamos a regresársela, ¿no? Tenemos que aprender a tener dominio propio de nuestras emociones y de nuestros impulsos que quieran, pues sí, arrebatarse en contra de la gente. Y no solo eso, sino hacerles el bien. Ahorita vamos a ver. En Romanos 12:21 dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Este versículo yo les recomiendo que se lo aprendan de memoria, porque les va a servir mucho cuando se enfrenten a una situación en la que alguien esté haciéndoles algo mal y ustedes quieran regresársela. Y si se aprenden de memoria este versículo va a salir a brote en esos momentos donde más lo necesiten. Entonces, la palabra no solo nos manda a no regresárselas, sino a hacer algo bueno por esa persona. Dice que no nos dejemos, la Reina Valera dice que no dejemos que el mal nos venza, sino que venzamos con el bien. A veces creemos en nuestra humanidad que la manera en la que vamos a vencer el mal es con más mal. Y de que si me grita, yo le grito más fuerte. Y si me dice algo, me pellizca o me hace algo, yo le pellizco más fuerte. Pero la palabra de Dios es sabia. Y la palabra de Dios aquí nos está diciendo que el mal puede ser vencido con el bien. Entonces es algo que debemos de grabarnos en nuestra cabeza. No vamos a poder vencer más mal con mal. Entonces, aunque nos den ganas, ¿no?, de responder, de gritar, de responderle de una manera negativa, de vengarnos, pues la palabra dice que no, que debemos de vencer el mal con el bien. Entonces, muchas veces ese bien va a ser el silencio, muchas veces ese bien va a ser no responder, como Jesús cuando estaba ante las autoridades y lo acusaban, él no se defendía. Entonces, apréndanse este versículo de memoria, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y van a ver que cuando se presente una situación en la que ustedes estén resintiendo que se les está atacando, que se les está haciendo algo mal en su contra y quieran en ese momento responder, van a decir no, porque no voy a vencer el mal con más mal, necesito vencer el mal con el bien. Y les digo, muchas veces va a ser en silencio. Muchas veces va a ser en silencio y tú ahí orando y diciendo, Dios, ayúdame y dame fuerza para no vencer, para no ser vencido con lo malo, sino vencer el mal con el bien. Entonces, debemos hacer lo posible por vivir, dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Dice que hagamos lo posible. Eso quiere decir que muchas veces no va a ser posible, pero en cuanto respecte de nosotros, debemos de hacerlo, vivir en paz con todos. ¿Eso qué significa? No estar peleando, no estar discutiendo, no estar maquinando de que cosas. Muchas veces las obras de la carne sabemos que son peleas, discusiones, disensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y el fruto del Espíritu, que es lo contrario, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etcétera. Entonces, en el momento en el que tú en tu cabeza empieces a identificar que te estás como peleando ya imaginariamente con alguien, eso ya es una obra de la carne que no debemos de darle rienda. Debemos de aprender a identificar cuando estamos siendo controlados por nuestra carne, porque tenemos una lucha diaria. Entonces, si tenemos paz en nuestra mente, tal vez tengo hambre. No, si tenemos paz en nuestra mente, vamos a reflejar esa paz. Pero si en cambio en nuestra mente estamos peleándonos todo el día, no sé si a ustedes les pasa o solo me pasa a mí, que de repente yo ya me peleé y me contenté con alguien y esa persona nunca se enteró ni nada, entonces debemos de tener paz en nuestra mente.
Entonces, para poder hacer, dice, hagan todo lo posible por vivir en paz. La paz va a empezar aquí, en la mente, porque como somos en nuestro corazón, así somos nosotros, como somos en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Entonces, siempre hay que llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Tenemos que aprender a identificar, ¿sabes qué? Este pensamiento, esto que estoy pensando no es real, ya me estoy peleando con quién sabe quién en mi cabeza y luego nada más nos enojamos solos y nos contentamos solos, ¿no? Entonces, hay que hacer lo posible por vivir en paz, no, primeramente en nuestra cabeza, y eso se va a ver reflejado con las demás personas. Y en quinto lugar, venzo el mal haciendo el bien. Si se dan cuenta, todos estos puntos que hemos visto el día de hoy, pues es mucho eso, como que ese sometimiento de nuestra carne, de cómo debemos de comportarnos cuando nos encontramos en situaciones en las que nos están haciendo un mal. Y creo que, pues, obviamente no es coincidencia, ¿no? Que estamos viendo de qué manera podemos entregarle nuestra vida en adoración a Dios. De hecho, si ustedes ven el capítulo de Romanos 12, el subtítulo es eso, adoración a Dios. Entonces, ya vimos que es comportándonos como Jesús, poniendo nuestros dones y talentos a su servicio, y todos estos puntos que estamos desarrollando hoy, que hablan mucho de cómo vamos a relacionarnos con nuestro entorno, con nuestro prójimo. Romanos 12, 19 al 21 dice: queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Entonces, aquí podemos ver varias cosas. En primer lugar, ¿de quién es la venganza? De Dios. O sea, y no es como nada más así algo romántico que dice la palabra de que la venganza es de Dios. No, o sea, la venganza es de Dios. Y tú no puedes meterte en algo que le corresponde a Dios. O sea, eso es de Él. No es porque nos la esté dejando o porque si tú no la tomas va a ser de Él. No, la venganza es de Dios, no es tuya. Así te hayan hecho algo a ti, la venganza es de Dios. Entonces, nunca debemos de tomar venganza en nuestras manos, en nuestra carne, porque justamente lo hacemos mal, lo hacemos pues de una manera contaminada. Entonces, Él es santo, Él es justo, dice la justa ira de Dios. La ira de Dios es justa y santa, la nuestra no. Entonces, Él es el único que realmente va a poder tener una venganza justa y acorde a lo que se hizo. Dice, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Entonces, pues qué fuerte, la verdad, que Dios tome la venganza, ¿no? Debemos de dejarle la venganza a Él porque pues literalmente es suya, no es algo romántico que se puso ahí en la Biblia, no, es suya. Y cuando nosotros nos metemos, pues estamos tomando algo que no nos pertenece. A nosotros no nos corresponde vengar a nadie ni a nada. Entonces, y Él promete pagar lo que se merecen. ¿Nosotros confiamos en Dios? ¿Sí? Ok, entonces si confiamos en Dios debemos de confiar en lo que dice su palabra. Y si su palabra dice que la venganza es de Él y que Él va a pagar lo que se merecen, pues debemos de creerle. Y la manera en la que vamos a demostrarle: Dios, creo en ti, tengo fe en ti, pues es dejándole a Él lo que le corresponde. Lo que nos toca a nosotros ya nos dijeron qué es. ¿Qué es? ¿Qué nos toca a nosotros cuando nos hacen el mal? Hacer el bien, sí, hacer el bien, orar por los que nos están maldiciendo y persiguiendo. Y vamos a ver la siguiente parte que dice: en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. A mí me dio risa cuando leí esta parte del versículo, porque
como que me lo imaginé así, ¿no? Que alguien haciéndote algo malo, así como, sí, no sé, haciéndote algo malo, diciéndote algo feo, y tú así de, toma un sándwich. O toma, te regalo algo de beber, o algo así, ¿no? Pero sí, o sea, así dice la palabra que debemos de hacerlo, o sea, incluso debemos de ver por sus necesidades, y es algo muy fuerte, ¿no? Porque cuando alguien nos hace el mal, pues lo menos que queremos es bendecirlo, ni hacerle un bien, ni darle de comer, ¿no? Pero Dios dice que ya vimos que debemos de orar por los que nos maldicen, bendecir a los que nos persiguen. Debemos no solamente de hacer eso, sino que también debemos de darles de comer. O sea, de alguna manera, si tienen alguna necesidad, bendecirlos. Y es difícil. Y no responder el mal con más mal, sino con el bien. Entonces, pues nos ponen la vara alta. Pero si eso dice la palabra que debemos de hacer, es porque podemos hacerlo. Dice que al hacer esto, amontonaremos carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Entonces, dice que vamos a avergonzarlos más si los bendecimos que si les seguimos la corriente haciéndoles algo malo. Y eso como que es contrario a todo lo que creemos, ¿no? Porque venimos de un mundo en el que si te la hacen, pues te la pagan, ¿no? Y te vengas, y le haces algo peor. Y yo me acuerdo con mi hermana cuando era chiquita, como ella era más grande que yo y más fuerte, yo buscaba maneras de vengarme, mejor no les voy a dar ideas, pero pues venimos de ese mundo, ¿no? De ese mundo en el que me la haces, pues me la pagas. Y aquí Dios nos cambia totalmente la mentalidad y nos dice, tú ya no eres así, tú no debes de ser así. Si te hacen mal, no te preocupes, la venganza es mía y yo les voy a pagar. O sea, Dios también en su bondad y en su misericordia nos comunica y nos hace saber que las cosas no se van a quedar así, que va a haber justicia y que va a ser su justa ira la que va a intervenir, pero a nosotros lo que sí nos pide es que los bendigamos. Y obviamente para poder bendecir a tu enemigo, pues tienes que perdonarlo, ¿no? Entonces, pues es lo que nos toca a nosotros. La venganza es de Dios y Él es justo y debemos dejársela a Él. Entonces, debemos de acordarnos de eso, de que no guardemos esa venganza en nuestros corazones. Entonces, en resumen de lo que acabamos de ver, bendigo a los que me persiguen. Soy empático con las personas que están o felices o tristes o preocupadas. Debemos de aprender a tener esa empatía por las personas, no ser indiferentes, no pasar indiferente por la vida, sino realmente preocuparnos por la gente que tenemos alrededor de nosotros. Debemos de vivir en armonía y disfrutar de la compañía de la gente común, no solamente querer juntarnos con la gente importante o lo que sea, sino aprender a disfrutar de todo. Debemos de vivir en paz con todos y vencer el mal haciendo el bien. Entonces, esto es lo que nos está diciendo la palabra que debemos de comportarnos en la sociedad. La palabra pues es buena para nosotros, es la palabra de Dios, son sus instrucciones. Entonces, entre más rápido aprendamos a obedecerla, pues mayor bendición va a haber para nosotros, porque al final los que van a dejar de hacer corajes y van a dejar de pues, tener esta presión y todo eso por el mal que nos están haciendo, vamos a ser nosotros. Vamos a vivir en paz, vamos a vivir en amor, vamos a poder ver el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y pues esto es lo que Dios está pidiendo que hagamos. Así nos van a reconocer que somos hijos de Dios. Así nos van a reconocer que somos su pueblo escogido, ¿no? Santos, apartados. Si bendecimos a los que nos persiguen, si somos empáticos, si somos esa persona a la que se le acercan en el trabajo, en la escuela, para contarnos los problemas porque saben que nos importan. Si vivimos en armonía con la gente a pesar de que tenemos diferencias o lo que sea,
no somos de esa gente como rencillosa, no somos de esa gente que está causando divisiones y todo eso, sino que estamos en paz, ¿no? Procuramos estar en paz con todo el mundo. Y pues venciendo el mal con el bien, les digo, apréndanse ese versículo porque de verdad, la próxima vez que se les presente una situación en la que quieran responder con mal, van a decir, no, voy a responder, voy a vencer el mal con el bien. Y bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, gracias porque nos has dejado instrucciones tan claras, gracias porque tú nos das el poder para hacer lo que a ti te agrada, gracias porque no nos dejas solos, sino que tú has vencido en esa cruz para que ahora nosotros podamos ser santos, podamos ser apartados. Te pedimos en esta noche que nos ayudes a poder vivir como a ti te agrada, que podamos vivir para adorarte, que podamos bendecir cuando nos maldigan, cuando nos persigan, cuando alguien obre mal en contra de nosotros, podamos bendecir, podamos pedirte a ti que los bendigas, que cambies nuestro corazón, por favor, cambia nuestro corazón. Ayúdanos a ser de bendición incluso para nuestros enemigos, a ser esa luz para esa gente que nos trata mal. Gracias porque tú pones esas situaciones en las que la gente nos trata mal para que nosotros podamos ser esa luz y esa sal. Danos la fuerza para hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos a ser empáticos con la gente que sufre, con la gente que se alegra. Ayúdanos a vivir en armonía y a vivir en paz, que podamos reflejar esa paz que viene de tu espíritu, que viene del fruto de tu espíritu. Ayúdanos a estar en paz en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, a descansar en ti, en que estamos completos en ti, estamos plenos. Tú en este momento nos has dado la capacidad para poder estar felices sin necesidad de nada. Tú nos has dado la capacidad de poder estar contentos. Aunque estemos atravesando la situación que estemos atravesando, nuestro contentamiento viene de ti porque tú eres quien nos fortalece. Te pedimos que podamos alcanzar ese contentamiento que tú ya nos has dado, que podamos vivir en paz. Te pedimos que nos des la fuerza para vencer el mal con el bien. Queremos ser embajadores de ti, de tu luz, de tu palabra, de tu poder. Por favor, ayúdanos a vencer el mal haciendo el bien y a poder ser esa luz que tú nos has mandado a hacer en el mundo. Gracias, Padre, por todas estas personas que han venido hoy a escuchar tu palabra. Te pido que los bendigas, que abras su entendimiento para que tu semilla pueda dar fruto en ellos. Sabemos que tu palabra no regresa vacía, que tú haces con tu palabra lo que tú quieres. Gracias por esta noche. Ponemos estas semanas de vacaciones en tus manos y que pueda ser un tiempo en el que todos se puedan acercar a ti y conocerte más. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.